Buenas noches, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profesor, sí le escuchamos. Ok, listo, muy amables. Ok, entonces estamos, bueno, vamos a revisar el aula virtual, ¿no? En el cronograma estamos en la semana del 21 al 25 de marzo. En esta semana entonces se terminaban, mejor dicho, debían hacer la entrega, ¿no? De la tarea 4 y el foro 2. Espero que lo hayan cumplido. Sí, en la parte de contenidos estaríamos empezando, ya terminamos de ver los convertidores, ¿no? Los cuatro, el ACDC o rectificadores, el DCDC, el DCAC o inversores y terminamos ahora último la semana anterior con el ACAC, ¿no es cierto? Empezaríamos con una última unidad respecto a la parte de control, ¿sí? La parte que hablamos en un inicio de la asignatura y que la dejamos a un lado para centrarnos en el circuito de potencia. Pero esta vez ya vamos a hablar un poquito de esa parte, ¿no? La parte del control de los dispositivos semiconductores de potencia. Y vamos a ver que ese es un control y que en la aplicación dentro del sistema puede haber otro control adicional. Bueno, ya todo eso vamos a complementar y vamos a ver, ¿no? Entonces estamos bien con el cronograma, estamos bien con la ejecución del cronograma, entonces vamos a continuar, ¿no? Solo para hacer un recuento, no vamos a revisar ahora, no, ni el foro ni las tareas, eso lo haremos la próxima semana, el día miércoles que tenemos 2 horas, ¿no? Bueno, desde el día martes y miércoles vamos a hacer la revisión de tareas para que ya tengan las notas, ¿no? Ya vayan actualizando las notas del segundo parcial y vayan viendo cómo van, ¿no? Cómo van en notas. Entonces, solamente por recordarle, el foro 2 tenía fecha de vencimiento el día de ayer a las 14 horas. Bueno, espero que se haya cumplido. Y la tarea 4 era para el día martes, ¿no? El día martes 22, asimismo a las 14 horas. Entonces, esas actividades ya están cerradas. Y como les repito, ¿no? La próxima semana haremos la revisión respectiva. Listo. Bueno, como ustedes saben, ¿no? El día martes y el día miércoles, martes 22, miércoles 23, estaba dentro del proceso del examen transformar, ¿no? Designación dada por CENESID a la mayoría de los docentes del instituto, entonces las autoridades decidieron suspender las actividades académicas, ¿no? Durante esos días, entonces ese fue el motivo por el que nosotros no tuvimos clases los 2 días anteriores, ¿no? Ya colocaré la etiqueta respectiva aquí en el aula virtual para hacer referencia a eso. Listo, entonces vamos a continuar en la última unidad del contenido de la asignatura. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Ok.
Entonces, control de los convertidores, ¿no? Eso es lo que vamos, la última unidad de lo que vamos a revisar desde el día de hoy. Ya, una primera parte introductoria para saber que hay varios métodos, ¿no? Varios métodos para hacer el control de los convertidores de potencia. Sí, existen muchas variantes de métodos. Estos dependen mucho de la aplicación y del convertidor. Ojo con eso, ¿no? Depende mucho de la aplicación y el convertidor. En general, lo más usado es el control lineal. El control lineal, el proporcional integral, es PID, ¿no? Proporcional, integral y derivativo. El más utilizado es el proporcional integral, ya con algún modulador apropiado para el convertidor, es lo que indica. Y en la mayoría de las aplicaciones se emplean lazos de control en cascada, justamente lo que les comentaba, ¿no? Una cosa es controlar, sí, el convertidor de potencia, y otra cosa es controlar el proceso. Ya, entonces va a haber lazos de control en cascada o en combinaciones, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, puede pasar desde una histéresis nada más, desde un control por histéresis, sí, control lineal. También hay modos, bueno, control por corriente voltaje, ¿no? Controles predictivos y también utilizando inteligencia artificial. En otras palabras, podemos ir desde que el control sea un circuito electrónico hasta que el control esté dado por algún computador o tarjeta de desarrollo, ¿no? Como es el Arduino, el Raspberry y esas tarjetas. Entonces puede ir desde ahí hasta acá, ¿no? El control de los convertidores, ojo, no confundirse, ¿no? Por el momento es el control de los convertidores. ¿Ya? Más o menos para darnos una idea de lo que estamos hablando, bajémosle un poquito. Ya. En un tipo de control, no sé si ustedes ya recibieron, creo que no está en el tercer nivel todavía. La parte de control existe el lazo abierto y el lazo cerrado. Ya, el lazo abierto simplemente que la señal de control, ¿sí? se actúa sobre el sistema, pero no se tiene ninguna información. Vamos a aclarar esto un poquito más. Yo sé que esto lo verán más adelante en la asignatura respectiva, pero vamos a aprovechar un poco para explicar esta parte. Ya, ok, vamos a poner entonces dos escenarios, ¿no? Vamos a colocar como ejemplo dos escenarios. Vamos a poner por acá un tanque elevado, vamos a poner. ¿Ya? Cambiemos esto. Pongámosle ya, y vamos a decir que tenemos la tubería del llenado, ¿no? Vamos a ponerle por acá. Por acá tenemos una válvula. Bueno, digamos que esa es la válvula, ¿no? Es una válvula manual.
Ya. Y listo. Ese es el llenado. Y por acá está usted, ¿no? Que va a ser el control. ¿Ya? Entonces, usted no tiene acceso a mirar dentro del tanque reservorio. Entonces, usted no sabe si está vacío, si está por la mitad, si está lleno. Usted no sabe nada. Solamente le dieron la instrucción de que llene el tanque reservorio. Entonces, usted lo único que hace es mueve la llave, para abrir la llave de agua y listo, se acabó. Y realizó la acción de control, ¿no? Realizó el control, ya, pero usted no tiene medida de qué más hacer, si no tiene más opciones. Y ahí de pronto el momento que usted vea que empieza el agua a rebosarse, si es que todavía sigue ahí, ¿no? Ahí entonces nuevamente cerrará y cortará el flujo de agua. Este ejemplo, así de sencillo como lo acabamos de poner, es un sistema en lazo abierto, porque no hay manera de saber, o no hay una retroalimentación, ¿sí? De la variable de control, no hay una realimentación hacia la persona. Ese es el lazo abierto. Vamos a ver ahora la parte del lazo cerrado. ¿Cómo haríamos nosotros la parte del lazo cerrado? Si nosotros tenemos acá una mirilla, vamos a colocar otro, ¿ya? Si en el tanque hay una mirilla de aquí del nivel y nos puede decir exactamente el agua por dónde está, ya digamos que el agua está por acá. Ya. Entonces ahí la orden es llenar el tanque reservorio y usted ya tiene límites, ¿no? Límite alto, límite bajo, porque está viendo la mirilla, ¿no? Y si le dan la orden de llenar, ¿sí? El tanque, entonces usted primero actúa nuevamente, abre, pero aquí está la diferencia. Usted ya está observando la variable de control, ¿sí? Entonces usted ya sabe que está el tanque casi vacío, entonces lo abre por completo. Cuando el tanque ya se va llenando, ya digamos que está por acá, ya empieza a cerrar las llaves para que ya vaya más lento el flujo hasta que termina llenando por completo y el agua ha llegado acá. Entonces, características de este sistema de control: ya no va a haber desbordamiento del producto, ¿no es cierto? Ya va a llegar preciso hasta el límite alto. Hay control durante todo el tiempo. Esa es la diferencia, miren. Solamente con el hecho de que exista una realimentación, ¿sí? Ya podemos nosotros tener un sistema de control mucho más completo sobre el proceso. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí entre lo que es un sistema de control lazo abierto y lazo cerrado. ¿Me confirman, por favor? A ver, vamos antes de hacer preguntas, vamos a tomar la asistencia para ver si están por aquí. Claro, profe, sí, estamos por aquí. Ah, ya. Ya les tomo la asistencia y les vuelvo a preguntar, ¿no? Síganle pensando de lo que acabamos de ver. Profe, eso yo iba a preguntar, y en ese caso no, por ejemplo, como se hacen los tanques lavados, se le pone una boya para que se cierre automáticamente en el llenado, ¿no? Ya, esa es la forma, ¿no? La forma en la que usted implementa el sistema de control. Ya, porque ahí la válvula le está llenando sola. Ojo que los sistemas de control no necesita que sea un dispositivo electrónico.
usted puede hacer control automático con sistemas mecánicos. Y justamente Claro, lo que usted menciona es un sistema de control con partes mecánicas. No tiene ahí un PLC, ahí no tiene un Arduino, ahí no tiene un controlador. Y sin claro, embargo, está usted utilizando un sistema de control realimentado. claro. Ahí como quiera solamente funcionaría el cierre del agua con la presión del agua, nada más. Claro, exactamente, la apertura y el cierre, ¿no? Porque baja el nivel Claro, y nuevamente deja se pasar abre, el sí. agua y sube el nivel y nuevamente se cierra, ¿sí? De pronto está haciendo un sistema de control, pero ya vamos a ver que no es tan efectivo, ¿no? Como tener un control ya un poco más robusto. Sí, también es válido, ¿sí? Hay sistemas de control, eh, por ejemplo, las cafeteras o las planchas, ¿no? Las de planchar la ropa, ¿ya? Usted puede decir, ahí no hay un sistema de control, sí hay un sistema de control. ¿Por qué? Porque hay un elemento, un termistor, que está sensando la temperatura. Cuando llega a cierta temperatura, desconecta el calentador. Y cuando baja la temperatura, nuevamente vuelve a conectar. Entonces, miren, es un sistema mecánico porque son contactos metálicos los que conectan y desconectan dependiendo de la temperatura. Pero sin embargo, estamos hablando de un sistema de control de lazo cerrado porque se está sensando la temperatura. ¿Ya? Entonces, no necesariamente un sistema de control va a estar con un PLC, o sea, va a tener partes electrónicas, ¿no? No necesariamente. Acuérdense que nosotros venimos primero del mundo mecánico, ¿no? Lo que gobernó en un buen tiempo dentro de nuestro desarrollo tecnológico era lo mecánico, desde la máquina de vapor, los vehículos con motor de combustión, ¿sí? Ahí ya existían los sistemas de control realimentados, pero todo era a base de mecánica, ¿sí? De elementos mecánicos. Luego vino la parte de la electricidad, la parte con el desarrollo tecnológico, la parte de la electricidad, la parte de la electrónica, ya los dispositivos electrónicos, y ahí ya se fue sofisticando un poco más, ¿no? Conforme las potencialidades que daban estos nuevos elementos. Y los sistemas de control se hicieron cada vez mucho más eficientes. Hace no mucho, ¿no? Acuérdense, los vehículos no tenían cerebro electrónico. Estamos hablando de vehículos hasta antes del año 2000, ¿no? Hasta antes del año 2000, década de los 80s, 90s, un vehículo no tiene cerebro por ningún lado. Todo era mecánico. El carburador era un alambre de acero como el de los frenos de la motocicleta, ¿no? Un alambre de acero que usted presionaba el pie y ese alambre de acero hacía enviar más gasolina o menos gasolina al motor. Era todo mecánico. Ahora en cambio no, a partir del 2000 todos los vehículos tienen cerebro electrónico. Entonces usted presiona el pedal de aceleración y en realidad lo que está moviendo es un potenciómetro. Ya no está actuando sobre el paso de la gasolina directamente, como era antes. Ahora está moviendo un potenciómetro, una resistencia variable, y ese valor está entrando al cerebro. El cerebro interpreta eso y con eso actúa sobre los inyectores para dar más gasolina o menos gasolina. ¿Ya? Entonces ahora cambió con el hecho de que los sistemas electrónicos, sí, son mucho más eficientes que los sistemas mecánicos. Pero por eso no podemos decir que no existen sistemas mecánicos que tengan control de realimentado, ¿no? Entonces, eso, una breve historia, gracias a la pregunta del compañero, una breve historia de los sistemas de control, ¿no? A ver, vamos, electrónica de potencia, vamos a registrar la asistencia. Me responde a la lista, por favor. Álvarez Darío. Presente, profesor. Gracias. Bone Fajardo Edison. No está. Cortés Quiñones Brian. No está. Delgado Cartagena Jorge. Presente, profesor. Gracias. Estupiñán Quiñones John. Presente, profe. Ok, gracias. Hernández Delgado Justin. No está. Ibarra
Derek, no está. Jama Duarte Darwin, Presente, profe. ok. Lara Casierra Vidal, no está. Perlaza Eliana, tampoco. Quiñones Lourdes, Presente, profesor. ok, gracias. Quiñones Olmedo Heiner, Presente, profesor. ok, gracias. Reasco Artiaga Juan, no está. Valencia Casierra Wagner, no está. Y Velasco Benítez Lisset, tampoco está, ok. Listo. Eso entonces en cuanto a la asistencia. Ok, entonces volviendo al ejemplo, ¿no? El lazo abierto significa que no hay una señal realimentada del sistema. Y lazo cerrado es que existe una realimentación del sistema, ¿no? Eso en esquema de control. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el sistema. El sistema que nosotros queremos controlar, ¿ya? Acá atrás tenemos la parte del control. Ya, que sería la persona, ¿no? Aquí el sistema sería el sistema de abastecimiento de agua, ¿no es cierto? Sería la tubería, la válvula, el tanque, todo eso viene a ser el sistema, ¿no? Y nada más. Y la consigna que le dieron al control, ¿no? La consigna, ¿cuál fue? Llena el tanque. ¿Ya? Y listo. Con esto el sistema opera y eso sería lazo abierto. Para hacerle lazo cerrado, lo que nosotros tenemos que hacer es obtener una señal de realimentación, ¿ya? Y comparar con la consigna, ¿ya? Y aquí sacamos un error. Y acá tenemos ahora la consigna, ¿no? La consigna era llenar el tanque, ¿ya? Entonces la persona actúa abriendo la válvula del sistema, el agua se empieza a llenar. Pero acá nosotros de realimentación tenemos la mirilla, ¿no? El nivel. El nivel estamos viéndole constantemente y le estamos comparando con la consigna. La consigna era llenar el tanque y aquí la mirilla nos dice que recién va por la cuarta parte. La mirilla nos dice que va por la mitad. La mirilla nos dice que va por los 3/4. Entonces, lo que dice la mirilla se contrasta o se compara con la consigna o valor de referencia que se conoce, ¿sí? Y de ahí se establece un error. No, todavía falta bastante. Entonces la persona incluso puede irse a tomar un café, a regresar y regresar. ¿Por qué? Porque ya sabe, ¿no? La velocidad con la que se está llenando el tanque, ¿sí? Sabe la posición en la que está la válvula, todo eso sabe el sistema de control, ¿no? Entonces, si se está llenando demasiado lento, esta persona puede dejar en esas condiciones, vuelvo y repito, ¿no? Hacer otra actividad y regresar luego de un tiempo y retomar el control, ¿ya? ¿Por qué? Porque él ya tiene este conocimiento, esta realimentación. Entonces, este de aquí pongámosle una referencia, ¿no? La referencia, siempre debe haber una referencia, ¿ya? Entonces, este de aquí es el diagrama de un sistema de control de lazo cerrado. Lo de naranja es el sistema de control de lazo abierto, no hay realimentación. Esa es la diferencia, ¿no? Entre el lazo cerrado y el lazo abierto. Y ya sabemos de qué manera actúa el uno y de qué manera actúa el otro. El de lazo abierto actúa directamente, ¿sí? Y no se sabe el estado del sistema hasta que no se produzca algún fallo o alguna alteración, ¿no? Ahí recién se sabe y se cambia la consigna. Ya, la consigna, abrir válvula,
Va, usted abre, como no tiene posibilidad de ver el reservorio, no se sabe. Hasta cuando el agua se empieza a derramar, digamos que es agua, en otros casos puede ser algún químico, ¿no? O algún combustible, que eso es lo que no se quiere, entonces no se quiere que se riegue. Si se llegara a regar, entonces le cambian la consigna, ¿no? La consigna sería cierra la válvula y la persona va y cierra la válvula. Pero si a la persona o al sistema le colocamos una realimentación, censamos la variable de control, ya el control va a estar constantemente comparando entre la consigna, entre la referencia y el valor actual de la variable, ya, y en función de eso actúa y controla el sistema. Esto, una breve introducción de sistemas de control, lazo abierto y lazo cerrado, ya. Entonces ahora sí volvamos acá a nuestra guía de estudio. Con esa breve introducción, entonces ahora sí nosotros vamos a entender esta parte de acá. Tenemos la variable, ¿no? La variable X, que sería la consigna del sistema. Aquí viene una modulación, ¿sí? La modulación, ¿se acuerdan que a los dispositivos semiconductores de potencia hay que o le coloca voltaje o le quita? Así funciona, ¿no es cierto? O le pone voltaje o le quita, le pone corriente o le quita. Y eso a unas frecuencias diferentes, a frecuencias que es controlada. A eso se conoce como modulación. Una señal modulante es una señal cuadrada, por ejemplo. No sé si por acá arriba tenemos, o vámonos más acá abajo. A ver. Ya, esta señal que nosotros estamos viendo, que tiene voltaje y baja, tiene voltaje y baja, tiene voltaje y baja, esa es una señal, ¿no? Una señal modulante. Este tipo de señal es el lenguaje que se utiliza para controlar los dispositivos semiconductores de potencia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hay que modular. Entonces, la consigna, el valor, ¿sí? Pasa a convertirse en una señal modulante, y esa señal modulante es la que ingresa a la base del dispositivo semiconductor de potencia. Ahora sí, esa señal modulante es la que controla la carga directamente. Pero hasta aquí sería un lazo abierto, porque no hay una señal, ¿no? Una señal de realimentación, ¿ya? Entonces, lo que dice de lazo abierto, ¿sí? Dice, solo se emplea un modulador, ¿sí? Que sería este de aquí. Eso es en lazo abierto, ¿no? Y explicamos el por qué. Porque es la única manera en la que nosotros podemos controlar un dispositivo semiconductor de potencia. Conecta, desconecta, pero a frecuencias variables, a tiempos, a intervalos de tiempo variables, ¿ya? Otra, no hay capacidad de regular variables del sistema, ¿sí? Simplemente usted manda la modulación y acá no sabemos qué estará pasando en la carga. Ya no tenemos manera de saber qué pasa en la carga. Simplemente estamos colocando una señal de modulación a los dispositivos semiconductores de potencia. La otra dice que se emplea en aplicaciones que no demandan desempeño dinámico ni regulación, ¿ya? Entonces, se emplea en aplicaciones que no necesita tener un control específico, ¿no? Un control en todo el rango o un control completo. Por ejemplo, y acá pone, ¿no? Los ejemplos: ventiladores, bombas y compresores, ¿ya? Un ventilador, las velocidades que nosotros seleccionamos en el ventilador no es un control de velocidad, ¿no? Son puntos diferentes de los bobinados que hacen girar a diferente velocidad nada más. Pero usted coloca en X posición y ahí quedó, ¿sí? Y de pronto ahí es lo necesario. No hay por qué ponerle un control tan sofisticado de decirle contróleme la velocidad en función de la temperatura. Entonces, si la temperatura está alta, que vaya más rápido; si la temperatura baja, que vaya más lento. Que se podría hacer, ¿no? Pero en cuanto a aplicaciones con ventiladores, no es tan utilizado. En cuanto a las bombas, sí, las bombas de agua también, ¿no? Las bombas de agua que usted utiliza en los sistemas de abastecimiento, o prenden o apagan, pero no hacen control de velocidad, ¿no?
hacen control para el prendido y apagado, pero no hay control de velocidad de las bombas. Ya, no lo amerita. No quiere decir que no hayan aplicaciones en las que no existe ese control. Sí hay aplicaciones, ¿no? Pero en la gran mayoría estamos hablando. ¿Ya? En los compresores es igual, ¿no? En los compresores, sean estos, por ejemplo, los compresores que utilizan los talleres de pintura. ¿Ya? Se prende el motor, almacena presión dentro del tanque y se apaga. Y de ahí se consume esa presión, baja hasta cierto valor y ahí nuevamente se prende, ¿no? Para recuperar la presión. Entonces, en ese tipo de aplicaciones, sí, no se requiere un sistema de control de lazo cerrado. Solamente con un sistema de control de lazo abierto sería más que suficiente para ese tipo de aplicaciones. ¿Ya? Si nosotros quisiéramos un sistema de control de lazo cerrado, ahí tenemos dos cosas, ¿no? La una, tendríamos que realimentar a nuestro sistema de control una medición de nuestro proceso. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos hablando de un inversor, ¿qué es lo que me hace? Me controla la velocidad de un motor, ¿no es cierto? De un motor de inducción. Me controla la velocidad. Si es el control de velocidad, entonces, ¿qué debería yo medir? La velocidad, ¿no? La velocidad, las RPMs a la que está girando el motor. Entonces, ese valor, ¿sí?, de la carga, que serían las RPMs, es el valor que yo estaría realimentando a mi sistema de control. ¿Por qué? Porque con eso yo puedo saber que con este valor, ¿sí?, de señal, de modulación, estoy obteniendo, yo que sé, 1000 RPMs. Pero si mi consigna es 2000, entonces yo a este valor tengo que aumentarle para llegar a los 2000. ¿Ya? Entonces ahí ya se va generando el sistema de control en lazo cerrado. Y adicional, aparte de realimentar una señal de la carga, se debería realimentar las mediciones del convertidor. ¿Ya? ¿Mediciones de qué? Mediciones de corriente, ¿sí? Mediciones de voltaje, mediciones de temperatura, ¿no? Mediciones de corriente o voltaje. ¿Por qué? Porque también la corriente, el voltaje, en otras palabras, la potencia que se está enviando, tiene relación con la parte de la variable de salida, ¿no?, que nosotros estamos controlando. ¿Ya? Entonces, para una cierta velocidad va a ir cierta cantidad de energía, para otra velocidad mucho mayor, que sería cambiando esta señal de la modulación, va a ir mayor energía. ¿Ya? Entonces eso también tiene que ser realimentado. Entonces se realimenta por una parte una variable de la carga y por otra una variable del convertidor. Y ahí tendríamos un sistema en lazo cerrado. Ya, entonces vamos viendo qué es lo que se entiende por modulación. ¿Sí? Este cuadrito de aquí, ¿a qué nos referimos con modulación? Modulación es de esta señal, esta señal de aquí, que es la que nosotros aplicamos a los dispositivos semiconductores de potencia. Ya, como les decía, ¿no? Es una señal, es un voltaje que está activo un tiempo y después se desactiva. Luego se activa y luego se desactiva a tiempos diferentes. Esa señal que está ingresando a la base de cada uno de estos dispositivos semiconductores de potencia, ya es lo que conocemos como modulación. ¿Ya? Y acuérdense, ¿no? Había unas características. Había las características de que uno era el complemento de otro. ¿Se acuerdan? En unos convertidores, en los DC, en los de CAC, por ejemplo, unos eran los complementos de otro. Entonces bastaba con tener una señal y yo a esa señal le ponía una compuerta negadora, ¿ya? Y obtenía la señal opuesta, ¿ya? Entonces esa señal que nosotros vamos a ingresarle para que controle nuestros dispositivos semiconductores de potencia, a eso se llama modulación, ¿no? ¿Ya? En este caso la modulación es de frecuencia, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está desplazando, ¿no? Se está desplazando la señal,
se están desplazando las señales, no es la misma señal para todos, de tal manera que está generando a la salida en la carga, está generando un voltaje desfasado de otro voltaje, ¿no? Y desfasado de otro voltaje. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una modulación de frecuencia fundamental, ¿no? En un inversor trifásico. ¿Ya? Verán que es un inversor, ¿no? Es un DC a AC. ¿Ya? Un DC, voltaje de corriente directa, a un AC, voltaje de corriente alterna. ¿Ya? Y esa es la señal, esa es la modulación. Ok, bueno, ya se nos acabó la hora, jóvenes. Entonces, esto vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar revisando los diferentes tipos, las secuencias. Al final ustedes se van a dar cuenta que todo se resume a establecer matrices, ¿no? A establecer matrices de en qué instante un dispositivo está abierto, el otro está cerrado, el otro está abierto, el otro está cerrado. Establecer matrices, ¿sí? Aquí unos vectores y matrices para ir generando ese tipo de señales. Y como las señales, el comportamiento es voltaje o no voltaje, voltaje o no voltaje, eso se va transformando en unos o ceros lógicos, ¿no? Unos o ceros lógicos, y unos y ceros lógicos es lo que maneja la electrónica digital y sobre todo los sistemas computarizados, ¿no? Por esa razón es que podemos colocar un Arduino, podemos colocar un PLC, podemos colocar un controlador, un computador, para manejar este tipo de convertidores. ¿Por qué? Porque estos sistemas trabajan con ceros y unos lógicos. Entonces les queda mucho más fácil, ¿no? Listo, jóvenes. Eso sería todo por el día de hoy. Continuaremos la siguiente semana, ¿no? Con la revisión de las actividades y esta última parte final del contenido de la asignatura. Si no hay preguntas o inquietudes, jóvenes, eso sería todo. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Bien, ingeniero, hasta la próxima semana. Chao. Ok, gracias. Pasen bien. Buenas noches.